Nosotros ya estamos aquí sentados con Claudio Lozano, presidente de Unidad Popular, también director del Banco Nación. ¿Cómo estás, Claudio? Buenas noches. Gracias por venir. ¿Cómo va? ¿Cómo andan? Como una de las voces de Unidad Popular dentro del Frente de Todos, te has convertido un poco en vocero de la posición antiacuerdo con el Fondo Monetario adentro del Frente Oficialista. ¿Cuáles son las objeciones que pones a lo que conocemos, al menos hasta ahora, de lo que sería el acuerdo? Más que antiacuerdo, observaciones al acuerdo que trascendió, que por cierto no está cerrado y que espero que las negociaciones que se están haciendo y la intervención del Parlamento, que también tiene que producirse, creo que tiene posibilidades de modificar las cosas. Observaciones, la primera es que se le está planteando al Parlamento que blanquee una deuda nula, una deuda que ha sido analizada por 4 organismos del Estado. El Banco Central demostró la malversación de fondos, la Oficina Anticorrupción señaló la inconstitucionalidad y la ilegalidad e incluso pidió el levantamiento del secreto financiero, fiscal y aduanero para poder establecer incluso la posibilidad de la asociación ilícita entre inversores, funcionarios y quienes fugaron divisas. Y también tenemos los documentos de la Procuración del Tesoro y de la Sindicatura General de la Nación. Pero la Argentina pagó hasta la deuda de la dictadura. ¿Por qué no pagaría la deuda que tomó un gobierno democrático? Bueno, porque casualmente por todos estos ilícitos que te estoy comentando, que además de ser, digamos, en el caso particular de la deuda de Macri, no cumplió con ninguno de los procedimientos que existen para endeudar al Estado y por lo tanto esto es lo que debiera llevarse, digamos, le permitiría tanto al Poder Ejecutivo como al Poder Parlamentario como a la Justicia plantear la nulidad. Y segundo, porque también es nulo desde la perspectiva del fondo. O sea, el fondo ha cometido un cúmulo de irregularidades monumentales que incluso las ha examinado el propio fondo, pero cuya resultante no es asumir la corresponsabilidad que le correspondería, sino que en realidad el resultado es que el control sobre la Argentina debe ser aún mayor. Y terminamos en un planteo que hasta lo que ha trascendido pareciera plantear una suerte de cogobierno para los próximos 2 años del Frente de Todos. En ese marco, ese cogobierno implica una misión permanente a la cual hay que consultar para tomar definiciones, implica revisiones trimestrales vinculantes que establecen si te dan o no te dan los desembolsos cada 3 meses, supone un auditor británico a 40 años de Malvinas, tiene niveles, es bastante fulero lo que trascendió. Más ajuste fiscal. Eso me interesa, digo, más allá de la cuestión de la legitimidad de la deuda y de lo simbólico de tener a un auditor británico, en lo económico vos has señalado que este acuerdo no nos va a permitir seguir creciendo y desarrollándonos. ¿Por qué? Primero, el ajuste fiscal supone un achicamiento del déficit. El déficit en la economía es demanda. Si yo lo achico, saco demanda para la producción, con lo cual tiendo a desacelerar el proceso de recuperación de la actividad económica. Ahí hay varias discusiones sobre cómo se hace el achicamiento del déficit. Debería estar muy claro que el único modo que podría aceptar la Argentina es vía tributo sobre aquellos multimillonarios, aquellas firmas vinculadas o beneficiadas por el proceso de endeudamiento. Pero ahí nada de esto. Al propio gobierno diciendo no vamos a subir impuestos. Claro, por eso digo, es un problema. Porque entonces en ese caso sí, ese déficit te achica la posibilidad de que la demanda pueda ser un factor de recuperación. El otro elemento es el ajuste monetario, no solo fiscal, que es incluso mayor aún y que busca explícitamente tasas de interés positivas, con lo cual claramente eso impacta negativamente sobre el financiamiento de la actividad económica. Así que por el lado de la demanda y por el lado del financiamiento está complicado. Y el tercer punto es que hay por lo menos lo que hasta acá trascendió es acelerar la devaluación. De hecho ya el gobierno comenzó a hacerlo,
suba de tasa de interés, cosa que también comenzó a hacer, y aumento de tarifas. Digo, 3 elementos que en el contexto inflacionario actual actuarían potenciando la inflación, no conteniéndola. Por lo tanto, digo, el gobierno ya ha pagado el precio de hacer el ajuste fiscal en el 2021 en el marco de un acuerdo que no salía, pero conversado con el fondo. El resultado fue una derrota electoral importante a finales del año pasado. Me parece que persistir en ese intento pone en una situación de discusión no solo el sentido de la perspectiva del Frente de Todos, sino su propia suerte electoral. El sentido porque, digo, buena parte del acuerdo electoral que hemos construido era nunca más al neoliberalismo. Y la verdad que el acuerdo con el fondo le mete ruido a una definición de esta naturaleza. ¿Pero qué resortes puede tener hoy por hoy el gobierno para negociar alguno de los puntos que vos decís? Un gobierno que no tiene reservas, no puede hacer frente al próximo vencimiento. Bueno, ¿Qué no es cierto que no tiene tener? reservas. Con un fondo que le dice no. Es cierto que no tiene reservas. Tiene reservas brutas por más de 30 y pico de mil millones de dólares. Tendría que utilizar parte de eso hasta el ingreso de la cosecha gruesa. Y a partir de allí tener una política diferente que la que ha tenido hasta acá, porque en realidad el gobierno llega derrotado electoralmente porque hizo un ajuste como el que le siguen pidiendo. Y llega sin reservas netas, que eso es a lo que vos te referías, llega sin reservas netas porque dilapidó las reservas. Tuvimos 30.000 millones de dólares de saldo comercial positivo cuya administración por parte del Ministerio y del Banco Central no fue la mejor. Y eso, digo, cuando en realidad, para un país que tiene que dar una discusión de esta naturaleza, fortalecer tu posición de reserva es una condición sine qua non de poder discutir de otra manera. Digo, para discutir de otra manera hay que hacer otra cosa. Hacer otra cosa es ir a definir la nulidad, plantear llevar el caso a la ONU, discutir distinto. Si yo digo, como dijo Guzmán de entrada, y el gobierno tomó ese camino, que es el aliado en mi negociación es el fondo, bueno, terminamos con esto. Yo creo que se esperaba un fondo con una apertura mayor. Creo que ha mostrado el fondo una cara de granito absoluta porque no ha modificado nada, ni plazos, ni quita de capital, ni tasa de interés, en un contexto donde ha violado todo. ¿Te parece que el gobierno, puede usar una expresión que usó, pecó de optimista al plantear que era posible alguna de esas cuestiones? O, poniéndole otro adjetivo, vendió un poco de humo al decir que nos podían cancelar las sobretasas y otras cuestiones. Sería adjetivar. Yo lo que creo que acá no se percibió la dimensión que tenía este crédito, esta deuda. Creo que se la tomó como una deuda más con el fondo y no lo era. Creo que es una deuda de contenido estrictamente político, geopolítico, en donde los Estados Unidos obligaron al fondo a violar todo para colocar una suerte de collar en el gobierno siguiente a Mauricio Macri, para que ese gobierno no pudiera tener autonomía en las definiciones, que lo alejaran de las definiciones de Washington. Vos no decís fue para la reelección de Macri. No. Vos decís yo creo, fue para... Creo que ellos sabían que lo de Macri no venía bien, porque de hecho Macri había ido ya al fondo, sí. Y creo que en todo caso le permitieron a Macri sostener la situación, porque si no tendrían que haberle recomendado otra cosa, y en realidad lo que buscaban es que quien viniera luego no se saliera del cauce que había que salir. Me parece que esta deuda es eminentemente política y obligaba a politizarla al extremo. Habría que haber ido a China y a Rusia antes, había que haber definido la nulidad en el Parlamento el año pasado, habría que avanzar. La caracterización que vos haces es bastante similar a la que hizo Máximo Kirchner en su posteo público, en su carta. Ahora, no pareciera que él esté trabajando para que el acuerdo no se apruebe en el Congreso, al margen de las expresiones personales que tuvo. ¿Vos ves que haya algún sector más del Frente de Todos que trabaje en tu misma línea, justamente para que el acuerdo no salga? Yo diría que el tema no es que no salga el acuerdo, es que hay que trabajar otro acuerdo. Bueno, pero a este acuerdo es el que se llegó. Ahora estamos ya en una instancia así o no. Ahora no sabemos a cuál se llegó.
todavía no lo tenemos, porque en realidad lo único que hemos tenido hasta acá son los trascendidos o los comunicados del Ministerio de Economía o los comunicados del Fondo, que muchas veces ni siquiera dicen lo mismo. Por lo tanto, la verdad no se sabe. Lo que trascendió es malo. Y como tal, la responsabilidad que yo creo que tenemos todos los que somos parte del Frente de Todos es tratar de mejorarlo. Y creo que plantear esto fortalece la capacidad de negociación del gobierno, porque hay malestar bastante extendido Me imagino. en el Frente de Todos con esta discusión. Se nos está terminando el tiempo, así que te pido una respuesta breve. ¿Hay una instancia de debate interna del Frente de Todos sobre esto o simplemente lo estamos debatiendo en el escenario público, en los medios y no hay discusiones internas? Digo, vos esto lo hablaste con el presidente, con el ministro de Economía. Yo he hablado con el presidente de este tema antes de esto, no después de esto. Okay. El Frente de Todos ha tenido siempre un problema de generar ámbitos que permitan sintetizar posiciones. Yo te diría que hemos sido muy inteligentes a la hora de un acuerdo electoral para conformarnos como una fuerza política. Esto no ha funcionado y creo que esto obviamente hace que las discusiones circulen de otra manera, en algunos casos públicas y además de intercambio entre las distintas fuerzas. Somos 20 fuerzas políticas, muchas agrupaciones, y hoy sí hay mucha discusión y en ese sentido la decisión de Máximo Kirchner la habilitó mucho más. Si este acuerdo se aprueba, ¿vos te quedás de todas formas en el oficialismo? Por supuesto. Bien. Fue la construcción política que pudimos hacer para sostener una perspectiva de cambio. Si esto se aleja, habrá que construir con los que allí estamos qué opción tomamos, pero no son decisiones de carácter individual, Gracias, son colectivas. Claudio. Gracias. Muchísimas gracias.